La Capilla de la Cadellada, más comúnmente conocida como la Capilla del Hospital Universitario de Asturias, fue en sus orígenes la capilla asociada al Hospital Psiquiátrico de Asturias y se encuentra situada en el interior de una finca de patrimonio público que lleva su mismo nombre. Sus antecedentes históricos más relevantes están unidos, por tanto, al levantamiento e inauguración del Hospital Psiquiátrico. La primera referencia concerniente a esta capilla data de 1926, año en el que se fecha también el primer proyecto para este centro médico. Este proyecto recogía la creación de un hospital psiquiátrico que seguiría los paragones marcados por el resto de Europa, completamente rodeados por zonas verdes para los internos que circularían libremente y que a su vez les permitiría contribuir a la comunidad realizando una serie de tareas apropiadas a cada uno de ellos según el grado y carácter de su enfermedad. El arquitecto de la Diputación Provincial, Manuel Boves Díaz, fue el encargado de trazar los 40 edificios que constituirían esta ciudad sanitaria al servicio de la salud mental. De entre ellos destacaba por su carácter peculiar el pabellón número 4, dedicado a la capilla y a la casa de la comunidad. Partiendo del primer proyecto de 1926, a continuación desarrollaremos una breve cronología del recinto, poniendo un énfasis especial en todo aquello relacionado con la creación y desarrollo del templo. En 1927 se trazó un segundo proyecto, reduciendo de manera considerable el número de pabellones e intercambiando las ubicaciones de algunos de ellos. Finalmente se decidió que el hospital contaría con 15 pabellones y al número 3 aparecería nombrado como capilla y casa de capellán. Una vez aprobado este proyecto, se procedió a iniciar las obras constructivas. En 1937, el hospital, aún sin inaugurar, quedó gravemente dañado por la barbarie de la Guerra Civil Española. Muchos pabellones de reciente construcción quedaron en estado de ruina, mientras que otros fueron parcialmente destruidos. En 1940 se creó un proyecto especial para el pabellón de la capilla, ya que estaría en pie para 1944, firmado por el mismo arquitecto que los planos originales del resto del recinto. En la práctica, se puede observar una serie de variaciones entre los trazos de los planos y la capilla con la que contamos hoy en día, probablemente a causa de decisiones tomadas sobre la marcha una vez iniciadas las obras. En 1961 se llevaron a cabo una serie de actuaciones de mejora en la capilla y además se contrató al pintor Paulino Vicente para que desarrollara un discurso pictórico de las pinturas murales del interior. El mural, pintado al temple sobre una base de estuco de yeso, representa la Última Cena y ocupa todo el muro testero. En 1986 se puso en marcha un proyecto de reparación de la cubierta, que ya había comenzado a mostrar filtraciones a causa de las tejas que se habían ido deteriorando. 10 años después, en 1996, Miguel Jiménez Parrilla restauró íntegramente la capilla y el mural pintado por Paulino Vicente. Y finalmente, en 2005, con el proyecto para el Hospital Universitario Central de Asturias, que todos conocemos como UCA, la capilla cayó en desuso y por consiguiente en una grave situación de ruina y abandono. La capilla de la Cadellada se abandonó con el inicio de las obras de Luca en 2005 y continuó en ese estado de completo desamparo hasta ese mismo año. Tras más de 13 años cerrado, el templo se encontraba en una situación crítica. La maleza había trepado por la fachada y recubierto el tejado, que presentaba serios daños estructurales y humedades que afectaban al interior. El agua se filtraba por las ventanas en su mayoría rotas y en el exterior se acumulaban los desechos. Para empeorar la situación, en los últimos meses, la puerta principal se mantuvo abierta, agravando el deterioro de las pinturas. La Iglesia y el Principado, propietario actual del edificio en su terreno, mostraron una actitud pasiva frente a esta grave situación, pese a que la capilla estaba recogida en el catálogo del Plan General Urbano de Oviedo y contaba con protección integral. La responsabilidad recayó sobre la ciudadanía, generando un movimiento ciudadano liderado por la Asociación Vecinal Paulino Vicente. Entre ellos existía un apego al edificio donde muchos se habían bautizado y casado. Tras más de una década demandando la recuperación de la capilla y 15.000 firmas recogidas a favor de una nueva restauración, la empresa Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, Gispasa, que gestiona los servicios no sanitarios de Luca, adjudicó la restauración a Construcciones del Bustio S.L, que presentó la oferta más económica, comprometiéndose a realizar los trabajos por 135.000 euros y un plano de ejecución en 10 semanas. Sin embargo, las actuaciones se paralizaron por falta de licencia que no se firmó hasta el 18 de agosto. Este retraso suponía una amenaza para el mural, cuya pintura había empezado a saltar y se temía los efectos de la humedad cada vez más pronunciada con el paso de la estación estival.
Las obras no comenzaron hasta mediados de octubre, con un incremento de 22.000 euros en el presupuesto. Los trabajos se centraron en la reparación de las cubiertas y la torre del templo. Se contrató un estudio para analizar el estado de la pintura y de las vidrieras, cuya restauración se realizará en una segunda fase que acometerá la Consejería de Cultura. En cuanto a su uso futuro, el primer proyecto de Luca del año 2002 establecía la rehabilitación de la iglesia como capilla hospitalaria. La prensa local recoge un intento de venta de la iglesia en referencia a la oferta del Principado del Arzobispado, al que tanteó sin éxito para ver su interés por el edificio. Como la iglesia no parecía querer hacerse cargo, los vecinos abogaban por desacralizarla y convertirla en un espacio multiusos que dé servicio al barrio y al hospital. En la prensa se recogen iniciativas similares como su habilitación para el centro cultural, destinarla a actos propios del hospital como conferencias, charlas o simposios.